material de esto. Y la verdad es que como pastores y como predicadores estamos llamados a eso, a predicar la palabra de Dios. Yo me enorgullezco de muchos de mis maestros y expositores, que eso es lo que han sembrado en un servidor. La palabra de Dios y la exposición de la palabra de Dios. La verdad es que agradezco a cada uno de mis maestros, de mis verdaderos amigos, que lejos de dar una... ¿Cómo poderlo decir? Una palabra inútil completamente, porque hay gente que pues sí lo hace, ¿no? Que pues lo que menos hace es ayudar. Han hecho han realmente hecho una buena labor en mi vida. Y han sido ayudarme con la palabra de Dios. Y pues yo se los agradezco, doy gracias a Dios por sus vidas. Y como les vuelvo a repetir, hay mucha gente que según ellos predican, y lo que menos hacen es predicar. La gran mayoría de verdad lo hace porque falta de orientación, y eso es lo que buscamos con este tipo de conferencia. Muy bien. La predicación es una realidad que desgraciadamente vivimos en una época en que muchos hablan de ella, pero en realidad no saben ni lo que es. Y esto hablo desde pastores, desde personas que lo único que saben es criticar, con mucho respeto, desde personas que realmente pues viven en la ignorancia, en una ignorancia pues normal, en la que todos vivimos. Yo recuerdo que en mi caso, a mí me enseñó, yo como niño llegué a una iglesia cristiana y pues la predicación era algo que domingo a domingo hacía el pastor. Él cuando hablaba supuestamente ya no está, algo pasaba ahí, Dios hablaba, y claro que Dios habla en su predicación, pero era lo único que yo sabía. Yo no entendía ni qué había detrás de ese proceso, yo no sabía ni lo que, yo nada más escuchaba que el bosquejo, que el sermón, pero realmente yo no entendía mucho de eso. Hay personas que realmente se vuelven adictas a un predicador y todo lo que diga ese predicador es real, y lo que diga él y a mí no me importa lo demás. Si no alzan las manos como mi predicador favorito, pues no es un buen predicador. Si no están así como mi predicador favorito, que ni siquiera se le entiende nada porque es incapaz de alzar la voz, así todos los predicadores tienen que ser. Y si los demás no están alzando la voz, y si los demás no están con una voz de ratoncito que apenas si se escucha, son malos predicadores, porque todos tienen que ser como mi predicador favorito. Y el único patrón de predicación que yo tengo es lo que diga mi predicador favorito, ¿no? O sea, y de verdad, hermanos, eso es algo muy dado en la iglesia. Dicen, no, es que hazle como el apóstol tal. Es que hazle como así. Es que si John Piper le hace así, le tienes que hacer así. Es que si John MacArthur está así, pues tú también tienes que estar así. Eso no es cierto, eso está mal, ¿eh? Cada quien tiene su personalidad, pero sin embargo mucha gente así lo aplica y así lo vive. Parece broma, pero de verdad, mucha gente así lo hace. No tienen ni una idea de lo que es predicación, más que lo que hace su predicador favorito. Y si no lo hacen como su predicador favorito, ya ellos están mal. Pero bueno, ¿quién nos va a decir entonces qué es predicación? Esto nos lo va a decir John MacArthur, Lutero, Calvino, Spurgeon, John Piper, Sujal Michelén, Charles Simeon o predicadores actuales. La verdad es que no. Ellos son grandes expositores de la escritura, pero ellos mismos, incluso, su patrón de predicación fue tomado de la escritura. La predicación verdadera en términos generales es predicar la Biblia. Y se predica la Biblia. Pero llega a la pregunta, ¿qué es predicación? Para entender lo que es predicación, tenemos que darnos cuenta lo que dice la palabra evangelizomae y keruso. Bueno, principalmente lo que en términos muy mecánicos y generales predicación viene del vocablo hebreo y griego que significa keruso, que es proclamar como un heraldo. Mira, un heraldo era el que traía el mensaje del rey y todos lo debían de escuchar y él debía de ser escuchado. Y él tenía que hablar con autoridad, tenía que hablar con pasión, porque él venía a traer el mensaje del rey. Aquí tienes que tener mucho ojo,
porque él no venía a convencer a nadie. ¿Sí? Él no venía a dar información. Él no venía a tratar. O sea, tú no veías a un heraldo diciendo, yo nada más les vengo a traer información, ¿eh? Pues ahí si la quieren tomar, pues qué bueno, y si no, pues ya ni modo, ¿eh? Yo vengo a tratar de darles, tú no ves a ningún heraldo así. Y esto es muy importante porque esta palabra no se puede separar de la palabra predicación. Porque predicar es proclamar como un heraldo. Eso es predicar. ¡Qué ruso! ¿Sí? Por ejemplo, si el César obtenía la victoria como lo obtuvo cuando destruyó la ciudad de Micenas, él lo agarraba y decía, manden al heraldo a avisar que destruí Micenas. Entonces el heraldo no podía llegar y, ¿qué creen que? Creo que César, pues creo, no, bueno, dicen que destruyó Micenas, no. El heraldo no podía hablar así. El heraldo decía, escuchen, escuchen, escuchen. César destruyó Micenas. Hay una gran diferencia de eso a lo que hoy en día se hace. Por eso es que hago mucho énfasis en que mucha gente supuestamente predica, pero no tienen ni idea de lo que es predicar. Y eso habla mucho porque de verdad no se puede separar esta parte. Esta parte de predicar es hablar como un heraldo, es venir como un heraldo. ¿De quién? Del Dios, del Rey del Cielo. Y tampoco él venía ni a tratar de dar un mensaje. Él venía a proclamar el mensaje directamente del Rey. Predicadores, esto nos enseña que no debemos de seguir ni aceptar mucho de lo que hoy en día se llama predicación. Yo realmente he llegado a escuchar comentarios de que predicación es hacerse menos. De literal, literal. No es alzar tanto la voz, es hablar apenas y se ve así. Porque si alzo mucho la voz me voy a creer mucho y eso no tiene nada que ver. Tú estás obligado, si realmente predicas, a hablar como si fueras un heraldo enviado de Dios. Porque eso es predicar. Predicar, que ruso. Ajá. Eso no se separa. Si el Señor, Dios Todopoderoso en su palabra, hubiera querido que creyéramos que predicar es que nos veamos menos, que apenas si se oiga nuestra voz, que nosotros nos encorvemos así que nadie nos vea, entonces hubiera dado otra palabra. Así de sencillo. No nos hubiera dejado que ruso en el idioma griego. Si Dios quisiera que apenas y que tratáramos de negociar con la gente, que nada más nos limitáramos a dar información, entonces Dios hubiera usado otra palabra en el vocablo. No hubiera usado que ruso, que es proclamar la palabra como heraldo. No hubiera usado esa palabra, pero Dios en su infinita sabiduría le plació usar que ruso como predicación. Entonces, es eso lo principal, como heraldo. Como heraldo. Como te vuelvo a repetir, tú no vienes a tratar, tú no vienes a buscar, tú vienes a declarar el mensaje de Dios. Por eso es tan importante que escuches esto, que de verdad, esto no se separa, esto va junto. Y te lo vuelvo a repetir, si Dios hubiera querido que habláramos como ratón de biblioteca, que no se vea tanto mi voz, que hasta me encorve, que no alce mi voz, que no incluso llegue a hacer los ademanes para hacer más entendible mi mensaje, muy sencillo, él no hubiera usado la palabra que ruso y lo hubiera metido en su palabra. Él hubiera usado didate, que es enseñar, él hubiera usado shesi, que es tratar de compartir un mensaje. Estoy hablando de vocablos hebreos. Él hubiera usado chazak o tanakh, pero no usó esas palabras. Dios en su infinita sabiduría le plació que ruso predica, que ruso habla como heraldo, habla como heraldo. Así que nosotros venimos a proclamar el mensaje de Dios como heraldos, ¿ok? Como heraldos. ¿Esto se está inventando? No. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, apenas y alzó la voz. ¿Así dice? Entonces Pedro, poniéndose así, agachándose, que nadie me vea, porque si me ven, me voy a sentir mucho. ¿Así le hizo? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
Apenas si alzo. No hay que alzar tanto porque si no nos creemos mucho. ¿Eso dijo? Pedro se comporta como un heraldo enviado de parte de Dios con autoridad para hablar, alza la voz y les habla diciendo: varones judíos y todos los que habitan en esta Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. ¿En qué momento se agachó? ¿En qué momento y apenas alzó la voz? ¿En qué momento dijo, voy a tratar, a ver, varones judíos, pues voy a tratar de darles un mensaje? Varones judíos, tal vez me voy a adelantar un poquito a las conferencias que veremos en las siguientes semanas, pero el pasaje que Pedro usa es en el libro de Joel. Entonces él lo agarra y dice, les voy a dar una clase textual de Joel 3, les voy a dar una clase temática de Joel. Vamos a ver si me entienden. Voy a tratar. Él no hace eso. Él no hace eso. Se pone de pie, alza la voz y proclama la palabra de Dios. Como un heraldo. Recordemos ese ejemplo y usémoslo. Y tengámoslo presente en nuestro corazón. Que no nos dé pena, estamos proclamando la palabra de Dios. Vas domingo a tu iglesia a proclamar la palabra de Dios. En tu salón de clases, cuando estás compartiéndole la palabra a tus alumnos bíblicos. Pero tú estás compartiendo, estás proclamando la palabra de Dios. Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, les sea notorio y oigan mis palabras. Y luego vemos en Nehemías 8, versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué dice? Que estaban atentos todos a la palabra de Dios. Y Mateo 5, viendo la multitud, subió el monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y empieza a mostrar la palabra de Dios. Ahora, ¿nosotros qué proclamamos? Mira, mi hermano, la palabra de Dios se proclama con el fin de mostrar el evangelio de Dios. Y aquí es donde entra la segunda palabra para definir predicación. Evangelizomai, que significa evangelizar, es decir, las buenas noticias de parte de Dios. Mira, predicador y expositor. Eso es algo muy esencial. Ya que no solamente hablamos y predicamos el mensaje del Rey de los Cielos, sino que todo nuestro mensaje siempre tiene que estar cargado del Evangelio de Dios. Esto es muy importante porque no existe ninguna diferencia entre predicación y evangelización. Una cosa es un mensaje, porque muchos han abandonado esta idea porque dicen que una cosa es predicación, otra cosa es evangelización, y eso es un completo error. Porque mira, ciertamente hay mensajes que van dirigidos hacia un público inconverso y nuestra idea es que vengan a creer. Entonces ese mensaje tiene un enfoque más para los no cristianos, un enfoque más para que vengan a la salvación. Pero quiere decir que lo enfocas más. O sea, por ejemplo, si hay una parte oscura y yo no quiero ver mejor esa parte, entonces le echo más luz. Pero eso no quiere decir que voy a tener la casa a oscuras. Quiere decir que simplemente voy a enfocarme más en esta parte. Entonces, cuando se habla de un mensaje para los perdidos, quiere decir que se enfoca más en la evangelización, es decir, que se enfoca más hacia los perdidos. Pero todos nuestros mensajes tienen que ir cargados con el evangelio de Dios. Entonces, te lo vuelvo a repetir, mucha gente ha abandonado esa idea, ¿sí? Porque dicen que una cosa es evangelización y otra cosa es predicación, y eso es mentira. La predicación va cargada con el evangelio de Dios. Y sí hay mensajes que tienen un enfoque más evangélico, que van más hacia la gente que está perdida. Pero se enfocan más. Pero el enfoque claro de la palabra de Dios es ir enfocado con el evangelio de Dios. Todo es enfocado en el evangelio de Dios porque el evangelio de Dios está en las 66 páginas, en las 66 libros de la Biblia. Todo siempre está ahí. Siempre está ahí el evangelio de Dios. Claramente para la gente que lo estudia, que lo ve, ahí está el evangelio de Dios. Porque
Porque ningún predicador verdadero en la historia se atrevió a alzar su voz si no fue para proclamar la palabra de Dios y así llevar tanto creyentes como a perdidos en el Evangelio de Dios. Nadie que verdaderamente se llama predicador abre su boca para proclamar la palabra de Dios y no es para llevar a los perdidos a la conversión y a la glorificación de Dios. Si no lo haces así, ¿qué es lo que estás haciendo? De verdad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues tengamos mucho cuidado y de verdad recuerda estas palabras, que no existe una diferencia como tal en evangelización y predicación, sino que la predicación y la evangelización van unidas, porque es proclamar la palabra de Dios y llevar hacia los perdidos a la evangelización y a la glorificación de Dios. Ciertamente hay mensajes que van más enfocados, pueden ir más enfocados hacia un público que es inconverso, pero de allí en fuera la palabra de Dios es completamente para predicarse, proclamarse y está cargada completamente del Evangelio de Dios. Esa es tu misión. Tú predicas la palabra de Dios. Como lo vemos en Hechos 5:42, todos los días en el templo y casa de en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Y así que vayamos hacia algunos ejemplos de la historia de la predicación. Bueno, hay una frase que J. Packer dejó, y es una frase muy cierta, y es la siguiente: la Biblia es Dios predicando. Así que nosotros, predicadores, personas, oyentes, público en general, tenemos que estar a los pies y saturarnos diariamente del mensaje del mejor predicador del mundo, que es Dios mismo. Cuando tú abres la Biblia, es Dios predicando. De verdad que esa es una de mis motivaciones más grandes para leer y estudiar la Biblia, que es Dios predicando. Tú estás viendo a Dios predicando cuando tú estás escuchando la Biblia, estás estudiando la Biblia. Diariamente siéntate a los pies del mejor predicador del mundo, que es Dios mismo. Como predicador, siéntate a los pies del mejor predicador, que es Dios mismo. Siguiente ejemplo se encuentra en Éxodo. Dios presenta los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Moisés procede a explicar en detalle la aplicación práctica de mandamientos en la vida diaria de Israel. Éxodo 21:1, estas son las leyes que les propondrás. Y entonces él explica a Israel cómo enfrentar diferentes asuntos al aplicar las leyes de Dios. En esta exposición de las leyes de Dios se encuentran los capítulos 21 y 23. Por ejemplo, les explica cómo enfrentar la esclavitud, 21 al 2:11, heridas personales, hijos que deshonran a sus padres, la propiedad personal. Y luego disfrutamos de más sermones en el libro de Deuteronomio. Moisés es el expositor y en este caso presenta una serie de sermones explicando y aplicando la ley de este lado del Jordán. Y en esta tierra de Moab resolvió Moisés declara la ley. Y la palabra declarar en hebreo significa aclarar mediante explicación. Y eso es lo que Moisés hace en la mayor parte del libro de Deuteronomio, donde él prepara a Israel para entrar en la tierra, como lo dice en el versículo 1, en el versículo 4, y él presenta estos sermones a la segunda generación del Éxodo. Y eso fue exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo delante de los hipócritas y de los fariseos, enseñarles y aplicar la ley. ¿Te das cuenta que todo esto es para mostrar la gloria de Dios? Y esto es para mostrarles al pueblo que si estaban mal, era el momento de arrepentirse. Que si están conduciéndose mal, era el momento de venir y arrepentirse. Y ese es el corazón del Evangelio. Por lo tanto, eso es lo mismo que se predica. Esto no cambia. Yo no puedo agarrar y decir, no, ya estoy siendo muy evangélico, quito esta parte del mensaje. No. El mensaje va cargado del Evangelio. Nehemías 8, siguiente ejemplo. Después de los 70 años de cautividad de Judá, como lo dice Jeremías 25:11, los judíos regresan a casa. Y en esta tierra encontramos a Esdras exponiendo la palabra de Dios en Nehemías 7 y en Nehemías 8, como lo marcaba Deuteronomio 31. La ley debía de ser leída cada 7 años y Esdras estaba calificado porque había estudiado, había obedecido y estaba listo para enseñar la ley de Dios. Es algo muy importante para nosotros. Tenemos que estudiar completamente la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla. Y ya que la hayamos comprendido y nosotros la hayamos llevado a cabo, entonces ahora sí estamos listos para poderle enseñar. No trates de
querer llevarla a cabo sin estudiarla, porque no es posible. No tratas de estudiarla y llevarla a cabo porque tampoco es posible. Son las dos cosas, y después de eso, predicador, estás listo para enseñarla y predicarla. Nehemías 8 nos narra que el pueblo le pide a Esdras que traiga el libro. Trae el libro, como lo dice en Nehemías 8. Y esta es una frase importante porque resume lo que Esdras leyó y explicó la ley. Y los versículos 7 y 8 apuntan específicamente a dicha exposición al señalar que junto con Esdras varios hombres hacían entender al pueblo la ley. Es decir, que leían en el libro la ley de Dios. Claramente poner el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y la frase poner el sentido significa a la cual estaban atentos en términos comparativos, ellos estaban listos para entenderla. Y por lo tanto, hermanos, hay quienes aseguran que aquí solamente se dio una enseñanza. De ahí que mucha gente diga, no, es que tú no tienes que predicar, tú nada más tienes que darles números y darles letras. Mentira. ¿Sí? La gente, más adelante lo vemos en todo ese capítulo, que la gente lloró y adoró. La información a nadie lo hace adorar ni enseñar. Un diccionario Strong a nadie lo hace adorar. Eso es información simplemente. Pues Él les enseñó y asimismo se les fue proclamada la palabra de Dios. Y eso provocó en ellos una inflamación de amor hacia Dios tan fuerte que ellos lloraron de sus pecados y lo adoraron. Y ese es el fin de la predicación. Lo veremos más adelante. Toda esta predicación del Antiguo Testamento es la defensa que el apóstol Pablo usa delante del rey Agripa. Ahora hemos llegado al Antiguo Testamento. Pablo le dice al rey Agripa: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo y a los gentiles, teniendo esto presente en los evangelios con el expositor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, el Señor, nuestro único, nuestro Salvador y Señor, Él nos enseña la relevancia de no hacerse menos, de no creer que el hacerte menos, el pusilanearme, es decir, el autohacerme menos, eso no es algo que Dios diga, ay, sí, hazte menos. No. Entonces Él, convencido de lo que Dios había llamado, el Señor dio varias exposiciones del Antiguo Testamento, confirmó el pasaje, explicó el significado de cierto pasaje y después lo aplicó a su audiencia. Eso es básico de la predicación bíblica. En el Sermón del Monte encontramos una exposición de la ley, y esto es visto en Mateo 5 del 21 y Mateo 7, 12. Después de afirmar que el requisito para entrar al reino es poseer una justicia que es mayor que la de esos escribas y esos fariseos, y Jesús procede a dar ejemplos de dicha justicia. Nuestro Señor da una exposición maestra de la ley, y por eso es que la gente misma lo empezó a llamar el rabí, y Jesús procede a dar estos grandes ejemplos. La justicia que se conforma a la ley de Dios no solo es externa, sino también es interna, y por lo tanto Él les deja estos claros ejemplos. Que el adulterio no solo es el que comete el acto físico, sino también el que desea cometerlo, y la adoración que agrada a Dios no solo se conforma externamente con la ley, sino también al tener motivos puros. Después de que los fariseos condenan a Jesús por comer con los publicanos, el Señor les responde al explicarles el significado de Oseas 6 y exhortarlos como lo hace en Oseas 6, versículo 6. Mateo 22, otro ejemplo, es un capítulo que incluye varias exposiciones de nuestro Señor. Él explica el significado de un pasaje del Antiguo Testamento, llama a su audiencia contemporánea a la acción, y en el capítulo 22 y 23 Él explica el Éxodo. Él les explica el Salmo 110 y 1, y a los fariseos que Él es el Cristo, con una exhortación implícita que el deber de ellos es reconocer el Evangelio de Dios. Marcos 1 del 14 al 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cristo está explicando que las promesas de las Escrituras en relación al Rey y el reino se cumplen totalmente en Él. Lucas 4 del 16 al 21, nuestro Señor lee y explica cómo es el cumplimiento de lo que deben de creer y cómo es señalado en sus comentarios acerca de la incredulidad. Y hacia el final del libro, en Lucas 24 del 25 al 27, encontramos un ejemplo excelente de nuestro Señor explicando su necesidad de sufrir y entrar en su gloria, y después de su resurrección habla con los discípulos en el camino de Maús
Y de nuevo lo vuelve a decir desde Moisés y siguiendo todos los profetas, la escritura de lo que él decía. Y después de esto, él hace que sus 12 hombres que todos los seguían, que los había preparado para ser maestros de la escritura y por lo mismo ser expositores y predicadores, ahora ellos se lucen hablando en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos también, haciéndoles un pequeño preámbulo de lo que en las siguientes semanas veremos, el libro de los Hechos es un libro, hermanos, que otro buen título que debería de tener es la predicación de los apóstoles, porque está llena de sermones, de patrones de la predicación, de ellos lo que habían emprendido del Señor Jesucristo, de ellos lo que habían aprendido de los profetas, de cómo repetían los sermones que Moisés había dado en el desierto, de cómo repetían y habían entendido tanto la predicación bíblica que ellos la tenían en su vida y la llevaban. Es ellos lo que habían entendido. Como lo hemos visto, Pedro en Hechos 2, encontramos al apóstol Pedro explicando Joel 2:28, Salmos 16, Salmo 16:31, Salmo 110:11, y cómo se aplican a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 7, Esteban hace un trabajo excepcional de exposición conforme se defiende a sí mismo de acusaciones falsas y él comienza con el llamado de Abraham y camina a lo largo del Antiguo Testamento. Otro gran expositor es Felipe en Hechos 8 del 26 a 40 y él enseña al eunuco y le explica Isaías 53:7 versículo 8. Y así continúa, desde Romanos 3:10 presenta una serie de textos del Antiguo Testamento, Romanos 4 y en 1 de Timoteo 4:13 Pablo le escribe: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura de la palabra de Dios se refería a la lectura pública. La epístola a los hebreos también está llena de la exposición de varios pasajes de la Escritura. Y las exposiciones del texto del Antiguo Testamento que encontramos son las siguientes: varios salmos, varios textos, y por lo tanto, todas estas son las cosas y son los patrones de predicación y en la historia, desde Dios hasta la Biblia, de todos los predicadores que han estado en panorama general. Antes de concluir nuestro mensaje, quiero decirte que una definición como tal de predicación no hay como tal. Y no porque no existe, sino porque la predicación es algo tan grande y tan sublime que decir ¿es esto? No se podría. John Piper tiene una muy bonita definición que dice que la predicación es sentar el trono de Dios en los corazones de la gente. Martin Lloyd Jones decía que es lógica en llamas. Martín Lutero decía que era literal el trono de Dios hablando. Richard Sives decía que era el carruaje con el que Cristo viene a su pueblo. En fin, muchas cosas. Y también como el propio Martin Lloyd Jones lo dijo, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que es la predicación, es un misterio. La proclamación de Dios de una manera clara y precisa que tiene como finalidad la adoración de Dios es la definición que te deja un servidor. Por eso te vuelvo a repetir, analiza si tu predicación hace eso, salva a los perdidos y los lleva a adorar a Dios. Si no lo hace, ¿qué estamos haciendo? Ahora sí, llevando a la conclusión de este mensaje, tengo que decirte dos cosas. Mi amigo, querido predicador, querido expositor de la palabra de Dios, quiero decirte una cosa. Predicar es una tarea imposible para quien sea. Hermano, amigo mío, todos somos completamente incapaces de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Es por la gracia de Dios. Esto no es para desanimarte. Esto es para que te aferres a Dios. Esto es para que nunca se te olvide que tú no vas a poder caminar ni un segundo sin el poder del Espíritu de Dios. Es para que ni siquiera te pase por la cabeza menospreciar el poder de Dios. Porque nunca vas a poder hacer absolutamente nada si no es por el poder de Dios. Entiende que nadie es capaz
nadie merece predicar la palabra, nadie es capaz de poder hacer las cosas. Es Dios el que las lleva a cabo. Y como es Dios el que las lleva a cabo, entonces por lo tanto, nunca creamos que podemos hacerlo o que nosotros tenemos capacidad, porque nosotros no existe ninguna capacidad. Para que no te desanimes, no te sientas mal. Porque si en ti arde la palabra de Dios, como lo hizo en Jeremías, entonces, por lo tanto, ten la seguridad de que Dios te ha llamado a predicar la palabra. Recuerda que Jesucristo preparó a 12 hombres para predicar su palabra. Y que esa tarea solamente se puede llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo. Por eso, no te canses ni un momento de predicar la palabra. No te desanimes de predicar la palabra. No permitas que nadie venga a desanimarte y a decirte que no puedes hacerlo. Sino que cada día toma ánimo en el Señor y recuerda que lo predicas a Él. Lo proclamas a Él y tu tarea es predicar la palabra. Y como se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra. Y te lo digo de verdad, predica la palabra.